Como los RT10, el jefe de diseño, un éxito rotundo. Antes de nada, que os veo venir a todos por los comentarios. No, este coche no tiene motor de camión, no es el de Matías el Humilde, ni tampoco vamos a hablar de Jesulín de Ubrique en todo el vídeo. Venga, arrancamos. No sé si tienes mi edad, no sé si tienes más o menos o eres más o menos de mi generación, pero estoy convencido de que te vas a sentir algo identificado con mi historia. La culpa es del Gran Turismo, totalmente. Yo tenía solo 13 años, no sabía nada de coches, ni de conducir, claro, tenía 13 años, pero para mí se convirtió en el desafío total, en un reto completamente épico poder conducir ese coche en el juego sin enroscarme todo el rato, me parecía imposible. Y sobre todo sacarme la licencia en oro de Laguna Seca con el Team Oreca, con todos esos caballos, pero es que ahí estaba, dando vueltas con las dos rayas, el morro enorme, se convirtió en un icono, la representación de lo que es un reto y deseo a la vez en mí desde pequeñito. Es lo que se llama un anclaje psicológicamente, ¿no? Me obsesioné tanto con los coches y con este coche que desde ese momento crecí rodeado de maquetas a escala y de ver los capítulos de Top Gear, Best Motoring, y mi objetivo en la vida desde adolescente lo tuve clarísimo. Quería ser periodista de coches para poder algún día hacer una videoprueba de un Dodge Viper. Hoy vamos a hablar poco del RT10, que fue la primera generación. Vamos a hablar de este GTS, que es la segunda generación. Así como el RT10, el primero, el del 92, nació para ser un Shelby Cobra, pero de los 90, este GTS tenía la intención de ser un tributo completamente al Shelby Cobra Daytona. Todo esto, sobre todo la parte trasera, tiene mucho que ver con el Viper GTS R, que es el de carreras, que es el de competición. Los dos se desarrollaron con la misma intención y los dos a la par. Como podéis ver, se le añadieron por primera vez las rayas Cunningham, las dos líneas longitudinales en el centro del coche, como tributo al equipo Cunningham, que corría con coches americanos en Le Mans y fue la primera vez en la historia donde se vieron coches con esta decoración. Curiosamente, estas rayas, como fueron un éxito rotundo, fue el único año en el 96 y 97 cuando eran de serie. Después te hacían pagar precisamente por ellas. De hecho, hoy en día, 30 y 40 años después, la gente las suele conocer coloquialmente como las rayas Viper. Y otra cosa que seguramente no sabías es que las leyendas urbanas a veces tienen algo de cierto. En el año 96, cuando se lanzó esta versión GTS, si querías comprar una, no podías. Previamente debías ser dueño de un Viper RT10 de la primera generación. Una de las primeras cosas que diferencian a la primera generación de esta segunda es el paragolpes. Tanto los GTS como los RT10 a partir del año 96 equipan este paragolpes o este labio mucho más bajo y mucho más redondito que en el RT10, que es un poquito más recto. Pero una de las cosas malas, a cambio de ganar en aerodinámica, es que tiene un labio por aquí debajo que lo convierte en un coche muy bajito, y es irremediable al final que ese labio siempre esté un poco arañado, y hay que tener cuidado porque vas pegando literalmente o rozando en todos los resaltos. Estos faros, seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, se hicieron originariamente para el BMW Z1. BMW rechazó este diseño y Dodge, por ahorrar en costes, quiso aprovechar el proyecto que ya estaba todo hecho, la línea de montaje y todo, y se ahorraron un pastizal en el diseño, por tanto, de sus propias ópticas. Y luego, irónicamente, acabó siendo una de las cosas más icónicas precisamente del Viper. ¿Veis este nivel que tenemos aquí? No vale absolutamente de nada. Este nivel se ponía en la línea de montaje, en la fabricación de las ópticas, para nivelarlas en una primera instancia. Después no servían para nada. El jefe de proyecto de Dodge preguntó que cuánto costaba quitar este nivel y le dijeron que $1,50 por cada faro. Así que dijeron, no, el nivel se queda, así que no sirve de nada y está aquí y es algo muy característico de los faros del Viper. Hay que tener mucho cuidado con estos faros y hay que tratarlos muy bien, porque ya no hay recambios, hay muy poquitos y cuestan hasta 10.000 euros la pareja, así que si tienes un Viper, por favor, que nadie se siente aquí, que los tratemos todos con mucho cariño. Solo los Vipers de a partir del 96 incorporaban ya esta toma NACA.
Así que el GTS la estrenó y los RT10 a partir de este año. Esta Tomanaka, la intención es que se meta el aire con un poquito más de presión y con un poquito más de velocidad hacia el capó y, en teoría, hacia la admisión. Después se descubrió que cuando vas a alta velocidad esta Tomanaka incluso genera más problemas que otra cosa, así que en las versiones de competición, en los GTSR, se eliminó y simplemente se dejaron las tomas de aireación por arriba y la admisión por abajo, sin ningún problema. Estas rejillas sí, pueden ser de ventilación, pero en realidad estas rejillas tenían un propósito muy claro, que era liberar presión de los pasos de rueda. ¿Por qué? En los Vipers de primera generación, en los RT10, cuando alcanzabas mucha velocidad durante mucho rato, el capó tendía a bombarse de los laterales. Así que si en algún momento veis a un Viper de primera generación, sobre todo con mucha separación entre los faros y el capó, es precisamente porque ha ido a mucha velocidad durante mucho tiempo y tendía a bombarse. Así que estas rejillas, más que de ventilación y de extracción de calor, es para liberar presión de los pasos de rueda a alta velocidad. Curioso. Y si te has preguntado alguna vez por qué este coche tiene altavoces en el capó, te lo explico. No son altavoces, es la boca o la toma de coger aire del aire acondicionado. Ahí lo estáis viendo, no sé si sois capaces de ver que hay un circulito por dentro. Y en este otro lado es completamente disfuncional. No tiene ninguna función y es simplemente para que quede simétrico. Sí, no vamos a negarlo, el Viper siempre ha estado infraequipado de discos de freno y de pinzas de freno. De hecho, deciros que este coche equipa en las pinzas traseras las mismas pastillas de freno que tenía mi Lotus Elise, que era un coche que pesaba literalmente la mitad o incluso menos. Una de las cosas curiosas es que tiene el anagrama del logotipo del Viper en blanco. Y fijaos qué curioso, cuando ligeramente las letras empiezan a amarillear, significa que se le ha dado caña y ha tenido un uso intensivo los frenos. Así que este está ahí medio. Le hemos dado caña alguna vez. Y las branquias, algo también súper icónico del diseño del Viper. Son absolutamente necesarias, no pueden no estar porque este bloque V10 de 8 litros de cubicaje genera tantas cantidades de calor tan inmensas, de hecho se calienta el motor incluso ya saliendo del garaje, que necesitaban que saliera el aire caliente de manera ingente por todas partes. Estas branquias cumplen una doble funcionalidad, porque lo que te permiten también, a lo mejor nunca os habíais preguntado esto, es poder abrir las puertas con un ángulo relativamente generoso de apertura. Esta segunda generación por fin incorporó manetas exteriores para abrir la puerta, que por cierto son eléctricas en este caso. ¿Por qué aquí? Porque originariamente el primer RT10 tenía esta moldura negra como continuación de la barra targa que tenía, y para ahorrar costes y dejar el diseño un poquito más bonito y más limpio y más suave, la incorporaron precisamente aquí arriba. Y también encontramos por primera vez ventanillas, y en este caso eléctricas. Esta puerta pasó a pesar ligeramente más que en el RT10. Lo que ocurre en estas puertas del RT10 es que si las dejas mucho tiempo abiertas, terminan ligeramente descolgándose y terminan sonando. Estos retrovisores, que le quedan perfectos y son muy bonitos y muy redonditos, muy noventeros en definitiva, los comparte con el Mitsubishi 3000 GT o el Dodge Stealth. Así que si alguna vez algún propietario de Viper tiene problemas con esto, al menos este recambio sí que hay. El techo de doble burbuja tenía muchas funcionalidades a la vez, muchos cometidos. La primera de todas, en cuanto a diseño, el coche queda chulísimo porque parece la cabeza de una víbora. Y llamándose Viper tiene sentido. Segundo, también cumplía la funcionalidad de que las dos personas o los dos ocupantes cupiesen con casco dentro, ya que como es un cupé cerrado y el techo no se puede quitar como en el RT10, eso desde luego era una necesidad. Este coche estaba relacionado directamente con la competición. Se daba por hecho que sus propietarios lo iban a meter a circuito de vez en cuando. Y la tercera, que no todo el mundo lo sabe, es que descubrieron que le daba un poquito más de rigidez torsional a toda la estructura. Todo el mundo dice que el chasis de largueros, metálico evidentemente, de el Viper es uno de los chasis más rígidos en la historia de la automoción, al menos durante los años 90 y los años 2000. La versión de competición incorporaba algunos refuerzos, pero sobre todo con la llegada de esta
versión GTS, que es la segunda generación, como he dicho antes, se aumentó de forma significativa, incluso en más de un 30%, la rigidez torsional respecto al primer RT10. Además, otra última cosa, descubrieron por accidente que además el flujo de aire, aerodinámicamente hablando, se redirigía muchísimo mejor hacia el spoiler trasero. Otro secreto, para abrir el maletero hay que venirse aquí, detrás de la matrícula, que se rota. Metes la llave, giras y ya tienes acceso al maletero y lo único que se abre es exclusivamente este cristal. Y aunque los tubos estén detrás, mucho cuidado porque siguen pasando justo por debajo de los laterales y justo por debajo de las puertas. Además, todo el coche es de fibra de vidrio, excepto precisamente estos rockers panels, como los llaman los americanos. Son de aluminio y son metálicos y se calientan mucho, porque justo por aquí también es donde más calor se genera casi en todo el escape. Tenemos aquí una pegatina que nos recuerda que nunca pongas la mano, ni la pierna, ni el tobillo, ni los dedillos aquí porque se genera mucho calor y te puedes llegar a quemar. Pero tengo buenas noticias, tiene buena o fácil solución. Con que le pongas unas mantas térmicas al escape justo en esta zona, lo tienes totalmente solucionado. En este coche apenas se calienta de forma grave. Si estáis leyendo aquí que pone Chrysler, eso es porque esta unidad es una de las solo 4 unidades que llegaron del GTS a nuestro país, a España. Por eso en vez de poner Dodge, ponía Chrysler. La tapa del depósito, fijaos qué bonita es, metálica, y es también un tributo a los Cobra y a los Daytona. Es exactamente la misma tapa del depósito que incorporan esos coches. Por cierto, aquí pone Ferrero, porque el propietario del coche, mi amigo Quique Ferrero, pues le ha puesto esto que queda, la verdad, también muy bien, muy curioso. Pero fijaos, es más curioso todavía que cuando la abres nos encontramos una tapa de depósito de combustible de plástico completamente normal y corriente. ¿Hasta qué punto podría esto ir así? Pues no lo sé, pero por si acaso, con lo cara que está la gasolina y toda la que traga este coche, vamos a volver a poner las dos cosas de seguridad en su sitio. Y esta parte, la trasera fastback, es una de las cosas que convierten en este coche en uno de los coches más sexys y más bonitos de los que habéis visto jamás, al menos para mí o en mi criterio. Esta trasera fastback también era tributo al Shelby Daytona para hacerlo mucho más aerodinámico. Y fijaos en lo que os voy a contar. El RT10 tenía un CX, un coeficiente aerodinámico de 0,50, o sea, muchísima resistencia al aire, aunque parezca muy redondito, muchas veces lo más importante es la trasera. Y el RT10 de primera generación era un ladrillo absoluto y mejoraron la aerodinámica de manera espectacular con este diseño y esta colita de pato, este spoiler tan bonito, y pasó de 0,50 a 0,35 en este Viper GTS. Además, con eso se consiguió también aumentar la velocidad máxima de 270 o 265 aproximadamente en el RT10 a 300 km por hora. Amo este diseño. Que sepáis que en realidad estas dos rayas no son blancas, son un blanco roto, palo, marfil. Ya sabes que soy chico y no entiendo mucho de colores. Y que sepáis que en el diseño del 96 es el único en el que las rayas también están pintadas por debajo de la matrícula. Y adoro el diseño del logotipo. Este primer logotipo de la primera y segunda generación del Viper se le llama Sneaky Pete. Es un poco como infantil, pero es muy icónico, muy simbólico y cada vez que frenas se enciende. Insuperable. Trasera súper sexy. Esto no son salidas de aire. De hecho, son opacas y están pintadas en negro. Va así en todos los coches. No son funcionales, pero quedan muy bonitas. Y sobre todo, estos pedazos de rodillos increíblemente anchos son 335 30 ZR18. En el momento en el que salió el Viper eran las ruedas de calle más anchas que existían y las compartía, por ejemplo, con el Lamborghini Diablo. ¿Por qué? Porque Chrysler en los 90, a principios de los 90, era propietaria precisamente de Lamborghini. Y eso lo liga también con la procedencia del motor, que lo vamos a explicar ahora después. ¡Qué pedazo de ruedas! ¡Locura!
Qué bonitas estas branquias también o salidas de aire de la trasera, que quedan muy glamurosas. No son ni para sacar aire caliente de los frenos ni para airear realmente nada. En realidad sí, el habitáculo es para que no exploten los cristales cuando cierras el maletero o cierras las puertas, nada más. Muchísimas cosas que contar en el interior de esta segunda generación del Viper. Mirad lo poquito que hay de ángulo de visión en el parabrisas. No es ni un solo palmo, como estáis viendo ahí, muy poquito espacio. Muy curioso porque parece un hot rod la primera vez que te montas, lo poquito que tienes de ángulo de visión con el parabrisas. El salpicadero incorpora ya airbags, cosa que la primera generación del RT10 no tiene, y el volante pasa a ser el típico Momo de 3 radios normal sin airbag a este volante tan reconocible con el logotipo aquí en relieve de la viborilla. El plástico del salpicadero cambió y en las primeras generaciones en el 96 era un salpicadero liso que hacía que la suciedad se viera un poquito más y que se limpiara por tanto también un poquito peor, así que después en posteriores generaciones se incorporó este salpicadero con un plástico un poquito más arrugado. Si os dais cuenta, estas jorobas que encontramos aquí en estos relojes del interior, en estos indicadores, nos recuerdan ligeramente también a los del Miata NB2. Esos parecidos razonables son ciertos porque el jefe de diseño del restyling del Mazda MX-5 NB2 era el becario en diseño, en el departamento de diseño, cuando se diseñó precisamente este Viper. Esto es otro dato curioso que no todo el mundo sabe. Fijaos qué instrumentaciones y qué mandos tan heterosexuales con el cambio que parece una bola de billar y el freno de mano aquí completamente erecto. Y como es un producto completamente de los 90, encontramos mechero, por supuesto, y un pequeño cenicero. Y curiosamente, absolutamente ningún sitio donde dejar posavasos ni nada de esto. Se quería que el Viper fuera un coche o un producto completamente racing del todo. La caja de cambios hace que las piernas vayan completamente ladeadas hacia la izquierda. Por tanto, parece que estás conduciendo literalmente dos coches diferentes, uno en la dirección y otro en los pedales, ya que las piernas tienen que ir completamente hacia la izquierda. Este paralelismo también se encuentra, por ejemplo, en el Shelby Cobra, porque la configuración es exactamente la misma. Un motor muy grande, incluso que parece que le queda grande al coche, y atrasado completamente, para que no sea un motor delantero, sino un motor delantero central, y que el reparto de los pesos sea lo más parecido al 50-50. Los asientos son excesivamente blandos, son de sofá americano total, y además están irónicamente muy altos. Jolín, ¿qué les hubiera costado hacerlos o colocarlos un poquito más bajos? Me supongo que sería ahorro de costes o no lo sé, no lo entiendo, pero ya sabéis que las prioridades de los norteamericanos pues podían ser diferentes en un deportivo a lo que nos gustaba aquí a nosotros en los 90. En la primera generación del Viper, los cinturones de seguridad venían precisamente de esta moldura de la puerta, lo que en caso de accidente o lo que sea podía llegar a ser bastante peligroso. Así que los montaron en el GTS precisamente aquí desde el centro, exactamente igual que en un Lamborghini Diablo, por ejemplo. Además es que tampoco había más hueco para ponerlo ahí. Fijaos además que todo el techo está forrado en esta especie de fieltro y tenemos aquí unas pequeñas guanteritas. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin guantera por el airbag, una guantera que sí tenemos, por ejemplo, en el RT10. Tenemos dos guanteras, una red o un bolsillo para que dejemos el teléfono móvil y la cartera, seguramente. Otra pequeña guantera exactamente al estilo de los Miatas ND actuales, pero claro, mucho menos profunda para que dejemos lo que sea. Otros secretitos que justo aquí arriba está el reseteo de la alarma, con una pequeña cerradura. Si os llama la atención, esto de aquí son simplemente las bisagras para que se levante el cristal trasero. Un Viper un poquito más refinado, por tanto que la primera generación, sí, lo que queráis, pero cualquiera puede venir desde fuera y abrir el capó. Se hace en varios pasos. Le das a una palanquita que tenemos aquí debajo, abres aquí arriba ligeramente y descubrimos la mecánica de este Viper GTS con un motor ligeramente revisado y que pasa a denominarse SR2. Este motor
adelgazó 40 kilos respecto a la primera variante del año 92. Las suspensiones pasaron, los brazos de las suspensiones, que son, por cierto, de dobles trapecios delante y detrás, pasaron a ser de aluminio, así que aligeró bastante el peso con esa dieta de adelgazamiento. Deciros que la procedencia de este bloque era el V8 Magnum o 360 y se hizo finalmente en aluminio porque este bloque pesaba más de 400 kilos y estaba directamente hecho en hierro fundido. Así que como Lamborghini era propiedad precisamente del grupo Chrysler, dijeron, oye, chicos de Lamborghini, vosotros que tenéis un poco más de tecnología en este tipo de cosas, por favor, convertirnos este motor a aluminio para que pese bastante menos. Y terminó pesando cerca de 350 kilos, ya era un peso relativamente aceptable para un deportivo, y aquí lo metieron. Y cuando tú coges un motor que está pensado para una camioneta, que en principio además era de carburación, y lo pasas a inyección y encima pasa de ser hierro a ser aluminio completamente, os podéis hacer a la idea que esto de motor de camión no tiene absolutamente nada. Otro dato curioso es que estos tubos eran de tipo fuelle, de goma de fuelle. Descubrieron con el paso de los años que estos tubos de admisión con forma de fuelle lo que hacían era penalizar o lastrar precisamente la capacidad de coger aire del motor. Así que en el año 97-98, que salieron las versiones GT2, la blanca con las rayas azules y el alerón, y las versiones ACR, American Club Racing, descubrieron que poniéndole los tubos suaves, los smooth tubes que los llaman los americanos, simplemente ya ganaba 10 caballos de potencia, simplemente con esto. Así que pues este ya no tendría 450 caballos, sino que en teoría serían 460. ¿Y por qué os digo en teoría? Porque lleva unos árboles de levas diferentes y este coche lleva una preparación de Team Oreca. Muy salvaje, vamos a probarlo. Bueno, pero antes que nada voy a cerrar el capó del Viper, y para que veáis que este coche es sumamente machote, hay que cerrar el capó desde aquí para no doblar la fibra, y hay que hacerlo con ganas para que no se quede desalineado del paragolpes. El paragolpes es un dolor volver a ponerlo en su sitio, porque en la fábrica alineaban el paragolpes junto con los faros y el capó con láser, y tiene muchos ajustes diferentes, así que si alguna vez se te ocurre desmontar esto, lo que sea, puede convertirse en la peor de tus pesadillas, así que mucho cuidado y que ojalá no haya que tenerlo que hacer nunca. Bueno, os voy a presentar a todos a Víctor Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Víctor, tú condujiste un GTSR, ¿no? Uf, Y no me confundo, además tengo yo una foto con tu coche de cuando tenía 14 o 15 años. además de verdad, qué buenos momentos. Pues sí, probablemente la mejor momento de mi etapa deportiva en el mundo del automovilismo, cuando corrí en el Campeonato de España ¿Qué año de fue GTs. Pues esto fue en el 2002 y 2003, fue cuando corrí con el O Viper. sea, hace 22 GTSR. años ahora mismo, que estamos Hace ya unos cuantos añitos, cuando el coche venía de haber ganado los últimos campeonatos del mundo de la categoría GT1 y No, cuando GT2, se lo comía todo. y se lo comía todo, efectivamente. La verdad es que era un coche magnífico. Yo soy el mejor coche de carreras con el que he corrido. ¿No era difícil de conducir? Bueno, a ver, como cualquier coche de carreras tenía sus particularidades, y este era un coche desarrollado por Oreca, muy bien hecho, muy rápido, muy eficaz, pero obviamente, claro, para llevarlo a lo que pedía había que darle lo que pedía también. Pero era un coche en general muy noble, con mucha capacidad de tracción, con muy buena dirección por la buena colocación o la distribución de pesos que tenía, y lo único, un coche también característico porque al ir sentado en la parte trasera, casi por encima, por delante del eje trasero, también un coche de estas características tiene sus reacciones peculiares, como cualquier coche de carreras que tú conduces que tiene. En cuanto a reacciones peculiares, la pregunta es, ¿se dejaba deslizar el coche bien? A ver, era un coche como buen coche de carreras, que lo que intentaba era darte el grip
darte agarre, porque en definitiva tú lo que necesitas es agarre para poder ir rápido en las curvas, para frenar, para traccionar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente con la potencia que tenía y a la velocidad a la que ibas, cuando el neumático se iba desgastando, el coche también empezaba a deslizar, como cualquier coche de carreras bien desarrollado y con la distribución y el de pesos adecuada y el setup correcto. Entonces, era un coche que era muy preciso para llevarlo y colocarlo donde tú querías, que tenía sus particularidades, como otros coches con los que corrí, pero tremendamente eficaz, y la verdad es que una máquina, te digo, yo, de los coches con los que corrí, el mejor de todos. O sea que es lo que aparenta realmente el coche. Sí, lo 100%. El coche de carreras pesaba 1.100 kilos. Ya, El de carreras. 400, 500 kilos menos. Claro, Que esto. 1.100 kilos con 600, 630 caballos, que era lo que tenía con brida FIA. Claro, la frenada, el paso por curva, la capacidad de aceleración ayudada por la buena tracción, el hecho de ir posicionado donde vamos, le daba muy buena tracción al coche. El hecho de llevar el motor delantero central como lo llevaba, le daba una capacidad direccional, una precisión también. Eso es lo que me gusta a mí precisamente del coche, incluso de calle también, que la direccionalidad que muy tiene. Preciso. Correcto. De hecho, quizá en este caso casi demasiado, yo creo. Bueno, al final los coches cuanto más sensibles son más reactivos, son más directos, y obviamente el conductor se tiene que adaptar a eso. Hay que entender que muchas veces buscamos el coche más deportivo, más deportivo, más de carreras. Cuanto más de carreras es, más se va complicando todo esto. Eso es verdad. Si tengo ayudas electrónicas, perfecto, pero si no tengo ayudas electrónicas, o soy yo el que lo manejo, o el coche al final me echa un pulso. O sea que es muy heterosexual el coche, efectivamente. Bueno, yo diría que sí, mucho. Es decir, es de aliarte con él, entenderle, manejarlo, y a partir de ahí la verdad es que disfrutarlo a tope. Pero con las cosas claras. Con las cosas muy Pues claras. Víctor, tío. Un placer. Os cuento, salgo desde parado y claro, el coche ahora mete un poco de tirones, está frío. Ahora ya cuando le das un poco más de revoluciones empieza a ir normal. El tacto, una vez que ya superas la salida desde parado, es de coche completamente normal. La postura respecto a los pedales, realmente te olvidas de cómo está. Yo diría que me voy a hacer a los 5 minutos, de hecho ya me resulta medianamente natural. El sonido es un espectáculo, es una barbaridad. Fijaos, ya empieza a coger temperatura, ya está a mitad de temperatura de servicio, más o menos. Ya han pasado, yo diría que 2 minutos. La caja, esta bola de billar enorme, es muy motivante. De repente noto o siento que tengo como más pecho y más bíceps, ¿no? Es muy masculino el coche. Y más sobre todo yo me imagino con esa preparación. Deciros que los árboles de levas, a partir del año 99, si no me confundo, los suavizaron un poquito porque algunos clientes se quejaban de que el coche vibraba mucho, pegaba tirones, sobre todo el pomo del cambio. Entonces suavizaron un poco el comportamiento de los motores a partir del 99. Los del 96, y no sé ahora mismo si los del 97 también, tenían pistones forjados también, entre otras muchas cosas. Y esta caja, la caja T56 de Tremec Boch-Wagner, es la misma caja más o menos que llevan los GTS Rs. En realidad la sexta es una overdrive. Tú la velocidad máxima jamás la vas a alcanzar en sexta. En el videojuego, en los videojuegos también es exactamente igual, al menos en el Gran Turismo, tú metes la sexta y el coche se queda completamente muerto. Y da igual que tengas 455 caballos, 460 o 630 como aquí. Metes la sexta y es para desahogar revoluciones en autopista, poco más, por temas de emisiones. También por temas de emisiones, los coches de serie, estos coches, tienen un bloqueador de la segunda marcha. Quiero deciros, si tú sales desde parado y vas a engranar la segunda sin alcanzar las suficientes revoluciones, el coche detecta que estás queriendo salir suave, no gastando gasolina, y te deriva directamente a la cuarta, no te deja y te bloquea y no puedes engranar la segunda. Son cosas curiosas, pero que bueno, en este coche por supuesto está anulado. La inmensa mayoría de accidentes que ocurren con los Vipers de esta generación es recto.
Por eso no hay faros y por eso están tan caros. Los que vemos por internet que se dan la vuelta derrapando es porque llevan las gomas viejas, antiguas y no las cambian y conducen un poco de aquella manera, pero la realidad es la que os estoy contando. Y vamos a ver el sonido. ¡Qué locura! ¿Cómo corre? Eso sí, el coche ocupa todo el carril, absolutamente todo el carril. Entonces, ahora que se empiezan a estrechar las cosas, da miedito, ¿eh? No es un coche... Es un coche para ir a toda pastilla, a toda leche, en tramos realmente con espacio. Claro, es un coche americano. No se siente como un Miata ahora mismo por aquí. Me da miedo cruzarme con un coche en sentido contrario. ¿Cómo recupera desde abajo? Mirad, lo más peligroso de este coche no es realmente la potencia ni que se escape de atrás, yo creo, porque le metes un poco de cabeza y ya está. El problema es cómo recupera velocidad desde bajas revoluciones. Vosotros estáis habituados a escuchar este coche a través de internet, con los altavoces del ordenador, los de vuestro teléfono móvil, y escucháis, dejadme que salga de esta curva y os lo explico. Y escucháis, hay otra curva, que claro, tienes que mirar 1 kilómetro por delante para saber si puedes acelerar. Este sonido, mirad. Ese sonido, cuando lo escuchas a través de la pantalla, da la sensación que es el típico coche que le cuesta mucho subir desde 2000 vueltas, pero aquí lo que ocurre y lo que está ocurriendo realmente es que el coche tiene tanto par que para recuperar desde abajo hace tan poco esfuerzo, con tanta cilindrada, que parece que es un coche que está acelerando de forma perezosa. Y no, las marchas son tan largas que tu cerebro disasocia por el sonido, claro, porque cuando escuchas ese sonido te crees que estás acelerando poco, pero no, nada más lejos de la realidad. Estás recorriendo muchos más metros de los que imaginas sin darte cuenta por el sonido, porque estás acostumbrado a que suene muchas revoluciones y entonces dices, ya voy a toda hostia, y entonces frenas o te cortas y empiezas a sentir miedo. Aquí aceleras un montón, pero como no suena, te engaña, y cuando quieres llegar a la siguiente curva y cuando quieres llegar a la siguiente curva te das cuenta que de repente llevas demasiada velocidad y de repente te das cuenta que no tienes ABS, y unido a la dirección tan rápida, como te asustes y metas un poquito más de volante o pises un poco más el freno de la cuenta, blocas y te vas recto. Hacer el punta tacón resulta difícil realmente, no os voy a engañar, por la posición de los pedales. ¿Cómo recupera? Es una barbaridad, ¿cómo petardea? ¡Dios! ¡Wow! ¡Qué máquina! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué miedo! La dirección es demasiado rápida, tienes que tener las cosas muy claras. ¡Dios! Es como si estuviera conduciendo a Smaug por mitad del valle, como si llevara un dragón y fuera escupiendo fuego y ahuyentando a todos los animalillos y a todo lo que haya cerca. ¡Qué locura! Perdonad si se me escapa la baba, pero es que no es para menos. Ahora ya me sale el punta tacón. ¿Cómo recupera? ¿Sabéis eso de no conozcas a tus héroes? Don't meet your heroes. No hagáis caso en este caso con el Viper. No desilusiona para nada. ¡Qué locura! Es más salvaje de lo que te imaginas, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Qué respeto hay que tener con estos trastos! ¡Qué cuidado hay que tener! Y hasta qué nivel tienes que saber lo que estás haciendo. ¡Oh! ¡Dios mío, qué sueño! Los petardazos. Venga, voy a pararlo aquí antes de que las cosas se tuerzan, antes de que la víbora me muerda. Y venga, vamos a parar.
Creo que no se me va a olvidar este día nunca. Creo que ha llegado el momento de parar antes de que las cosas se pongan feas, antes de que me dé un susto. Es demasiado emocionante, demasiado radical. Y ya, hasta aquí. Creo que se cierra un círculo después de hoy. Me voy a llorar. Adiós. Tío, qué coche. ¿Le has dado caña o qué? Ahora. Joder.